Aquí estamos hablando de la iglesia que es descripta y que vive diversas situaciones en el libro de Hechos, y para este día de bautismo llegamos a un tema muy, pero muy importante. Nos encontramos con una iglesia que realmente viene, podríamos decir, arrasando con todo. Una congregación que desde Pentecostés, con una tremenda predicación, ese día, solamente ese día, dice la Biblia, que 3.000 personas fueron bautizadas. Sigue avanzando el libro y nos encontramos el domingo pasado con Pedro y Juan, que salen y que camino a la reunión de oración se encuentran allí con un hombre cojo de nacimiento. Y que en ese lugar inmediatamente lo ven, y dice la Biblia que fijando los ojos en él, Hechos 3 le dijeron: míranos. Y este hombre, el que estaba enfermo, lo mira, clava la mirada en él, y entonces Pedro, sin ningún titubeo, le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la historia termina diciendo, este suceso, que extendió la mano al apóstol, lo toma, lo levanta. Este hombre se pone en pie, se pone firme y comienza a seguirlo, saltando, cantando, alabando al Señor con una tremenda alegría. La gente se va a juntar y allí Pedro dice: no se equivoquen, yo no he hecho este milagro, no hice esta sanidad, sino que fue Jesucristo. Y comienza nuevamente a predicarle el Evangelio. Al llegar al capítulo 4, que es el que vamos a ver hoy, nos enfrentamos a algo que yo creo que en cierta forma este gráfico puede describir muy bien. Hay algunos conceptos que tenemos en nuestra vida cristiana, algunas cosas que hemos aprendido, que entendimos o nos enseñaron de tal forma que parece que saliéramos todo en serie. Y no podemos pensar que en algunos temas las cosas pueden ser distintas, que los procesos se pueden dar de otra forma. Y cuando uno llega a Hechos 4, abra su Biblia en Hechos 4, por favor, avanzá. Nos vamos a encontrar con este tema que justamente es uno de los temas que uno dice: pero no puede ser así. ¿Cómo es posible que Dios prueba a su iglesia? Dios pone a prueba a su iglesia que Él ama. Hay dos extremos en esto. Uno es la escuela, por decir de alguna forma, que sostiene que desde que te haces cristiano nunca más tenés ningún problema, todo está genial, todo está bárbaro, nunca más ningún contratiempo. Y en el paso de los días, cuando surge alguna situación difícil, la gente se puede desilusionar, desanimar o decir: obviamente no entendí el Evangelio o algo pasa conmigo, porque vienen escuchando de que todo va a ser súper fabuloso, requete bueno. El otro extremo es aquel que dice: mira, si te hiciste cristiano, a partir de ahora agárrate la que se te viene encima. Ahora sí que el diablo, como león rugiente, se te lanza encima. Y claro, y la persona, yo, vos, cualquiera que escucha esto, dice: ¿ahora qué me viene? Los jinetes del Apocalipsis encima. ¿Qué me va a suceder? Y entonces, con el paso de los días o de los meses, comienzan a aparecer, como en cualquier vida, bendiciones, lindos momentos, tiempos tan especiales, y la persona no logra disfrutarlo, no logra aceptarlo, no logra entenderlo, porque en su mente viene pensando de que no puede ser. Y si me río, o si digo tengo esta bendición, o si cuento algo, bueno, debe ser que hay algo en tu vida que no está acorde a lo que el Señor quiere, cuando la verdad es que en la vida hay cosas buenas, hay cosas difíciles, hay tiempos de avanzar, hay tiempos de retroceder o de estar estáticos. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Están saliendo los chicos, solo los chicos que salgan y los responsables para el culto allí de niños.
Dice la Biblia, leo en Reina Valera: los apóstoles estaban exponiendo la palabra, hablando como hacemos nosotros, simplemente que allí lo hacían tal vez en un pórtico, en la calle o donde se le diera la oportunidad, porque no había espacios de este tipo. Dice la Biblia, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, resentidos de que ese pueblo estuviera contento, de que ese pueblo estuviera sirviendo, de que ese pueblo estuviera diciendo que Dios vive y que vive para siempre. En este día de bautismos nos alegramos por los hermanos. Nos gozamos, ha venido gente, familiares, amigos, otros nos sumamos y otros desde su casa están acompañando y seguramente con una sonrisa diciendo qué bueno que estén testificando de su fe. Es como si al vivir esto de pronto entrara alguien y comenzara a cuestionar, a decir cualquier cosa, porque estamos hablando de nuestro Dios y de un Dios que transforma vidas. Versículo 3, y entonces estos que venían resentidos, versículo 2, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5.000. Es decir, se los llevaron preso al predicador y al grupo que estaba con él, pero la gente, el proceso divino que se había iniciado siguió actuando y 5.000 se convierten allí, aunque no había nadie, podríamos decir, ni para orar ni nada por ellos, salvo la iglesia, lo más importante, clamando. Aconteció, versículo 5, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Créanme que estos no se juntaban nunca, pero cuando había que tratar de perseguir a la iglesia, se ponían de acuerdo. Esos días lograban conciliar los puntos que tanto los diferenciaban para poder condenar al pueblo de Dios. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron, en medio les preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, el milagro que relatamos de la sanidad del cojo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser ángulo, a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una pequeña parada. No sé si prestaste atención, pero este Pedro, Juan, el que estaba a su lado, son los mismos que no mucho tiempo atrás uno había negado a Jesús, en otro momento andaba alardeando: voy a entregar mi vida por vos, haré lo que fuera necesario, y ante la primera situación salió huyendo. Juan era uno que la única preocupación que tenía era sentarse en el reino junto a Jesucristo. Sin embargo, la obra de Dios había hecho un cambio tan grande en ellos
que estos pescadores, personas sencillas que vemos en los evangelios que generalmente no entendían nada, ellos cuando estaban con Jesús inmediatamente decían: Señor, ¿qué quisiste decir? Explícanos, porque no llegamos a entender. Este mismo hombre es el que ahora se para frente a los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los de la familia no sé de quién y de aquel otro también, del pueblo de Jerusalén, y él comienza a hablar con una soltura, con una firmeza, con una claridad, con una autoridad. ¡Wow! Termina esa breve exposición diciendo sin titubeo: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Imagínense el impacto que sintieron estas autoridades, estos políticos, estas personas de influencia. Dos pecadores, dos personas vestidas con total sencillez, estaban allí frente a ellos, no solo respondiéndoles, sino con la cabeza en alto, defendiendo una postura y hablando de un Dios que vive y vive para siempre. Esta es una característica de la iglesia del Señor. No es de la iglesia del Señor andar escondidos, con miedos o muy envalentonados acá entre nosotros. Es que aún calmaditos, cuando llega la ocasión, defienden la fe y hacen lo que fuera por esa fe. No negocian, no transan, no necesitan cambiar nada. Dice versículo 13, entonces viendo este grupo de gente el denuedo, es decir, la soltura, la habilidad, la capacidad de oratoria, diríamos hoy, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo común, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo. Cuando una persona tiene esta conducta, cuando habla no para impresionar, no para que otro diga, mirá, maneja tal término, fíjate, usa palabras que nosotros ni entendemos nada. Ellos eran del pueblo y hablaban como el pueblo, porque Jesús hablaba como el pueblo. Y todo el mundo le entendía. Y si había algo que tenían en claro en su corazón es que quería que la gente escuche su predicación y que inmediatamente pudieran aplicar lo que habían escuchado. De nada sirve hablar cuando el resto no entiende o cuando no lo puede aplicar en su vida, en su día a día. Tal vez impactaremos a algunos oyentes, pero el Señor busca gente que hable con claridad y que termine diciendo: no hay otro nombre, solo Jesús. Ahí cerró toda la teología, toda la doctrina apostólica. Solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo es posible que esta gente hablara así? Lo leímos anteriormente, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Debemos orar para que el Señor llene nuestra vida. Debemos orar y clamar, no importa el lugar ni la edad que tengas, para que el Señor realmente te use, y eso solo se da cuando toda su presencia está en tu vida. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, porque el que había sido cojo y ahora estaba sano, también estaba ahí, por supuesto, iba a ir preso por haberse sanado. ¿Cómo es posible que se sanó sin pedir autorización? Ahí estaba él, no entendía mucho, pero ante la duda podía decir: miren, a mí me sanó Jesús. A mí me sanó Jesús. No podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que callasen, que saliesen del concilio, y hablaron, conferenciaban, dice aquí, entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué problema? Porque de cierto serán señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ustedes no pueden hablar más de Jesús.
hasta acá llegó su prédica. Muy interesante, pero no queremos escuchar que ustedes anden por ahí enseñando de Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Digan ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Indudablemente, nosotros nos sometemos a las leyes de nuestra provincia, de nuestro país, algún decreto municipal, pero sobre todo nos sometemos a Dios. Y nuestra fidelidad incondicional es a la palabra de Dios y a su voluntad sobre la vida de las personas. Entonces ellos los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, no porque no tenían ganas, por causa del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tremendo, parece que cuando pasás los 40 sos más duro, ¿sí? Muy notorio lo que allí había sucedido. Versículo 23, dice el título en Reina Valera: los creyentes piden confianza y valor. Puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, traducido es, fue a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y presta atención, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, sigue la oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que podamos seguir predicando, que podamos seguir ministrando, que podamos seguir sirviendo mientras extiendes tu mano. Y cuando hubieran orado, versículo 31, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra, dice la Biblia, hablaban con denuedo la palabra del Señor, la palabra del Señor. Qué tremendo el pasaje y qué tremendo el relato aquí del apóstol. Quiero marcar 3 cosas, voy a tratar de hacerlo rápido para que nos quede bien en claro, aun cuando ya algunas he mencionado. Dios, vuelvo otra vez, pone a prueba a su iglesia, sí o sí. Y las pruebas pueden ser de lo más diversas. Avanza, por favor, hermana. Sí. ¿Uno más? Vamos a ver cuáles son las pruebas que pueden surgir. Por ejemplo, enfrentar situaciones injustas. ¿Quién dijo a la iglesia que por ser cristianos no vamos a enfrentar situaciones injustas? Allí estaba Pedro y Juan, las dos líderes visibles, aun cuando un grupo los apoyaba, de la iglesia. Vamos a ver los antecedentes. Hombres trabajadores, pescadores en su tiempo. Después dejan todo por seguir al Señor. Está bien, pasan momentos de titubeo, pero se consagran totalmente al evangelio y al ministerio. Capítulo 2 nos habla de un predicador que la gente escucha, acepta al Señor y son bautizados. Y ya leímos que la vida de la primera iglesia era tan linda que todo el pueblo los miraba, los querían, temían por supuesto, pero hallaron el favor de todo el pueblo. A ver, ¿qué hallaron mal en ellos? Seguimos, capítulo 3, había un hombre enfermo. Ellos sirvieron a su comunidad y a la vida de este hombre, dándole la palabra de Dios, y esta palabra hizo que con autoridad este hombre fuera sanado.
Sin embargo, lo llevan preso. ¿Era justo? ¿Cuántos piensan que era justo? No era justo, exactamente. Y así podemos mencionar otros ejemplos. Y Hechos nos va a dar varios ejemplos de situaciones injustas. Y la cosa, hermano, no ha cambiado. No creas que la iglesia no enfrenta situaciones injustas. No digas, ¿por qué nos pasa a nosotros? Nos pasa porque la vida es así y porque hay un enemigo que se resiente, como le pasó a estos hombres, a estos líderes religiosos de aquel tiempo y autoridades, y se levantan contra el pueblo de Dios. Yo puedo mencionar un solo ejemplo, el hogar de niños. ¿Saben todo lo que se hace y todo el esfuerzo que hay? ¿Y cuántas veces han salido situaciones que parecía que estaban en contra? Y uno va a decir, ¿pero por qué? Si se está ayudando, se está dando de comer, se busca brindar esto o aquello. Y bueno, qué sé yo, explicar todo. Vos en tu vida te has enfrentado a situaciones que considerás injustas. Yo estoy seguro que sí. Si no, nunca saliste de tu casa. 2, seguí avanzando, por favor. Tienen en las pruebas necesidades económicas. Bueno, ahora aceptamos a Cristo. Nunca más tendré necesidad. Ahora que aceptaste a Cristo, prepárate. Te va a llover la comida o te van a llover los clientes. Necesidades económicas. Era tanto la necesidad que había en aquel tiempo que los discípulos vendían sus bienes, hacían un fondo en común y entre todos repartían para que nadie esté necesitado, para que nadie la pase mal. Tiene que ver con el que sigue, avanzar, tiempos, soportan los cristianos gran necesidad. Porque la necesidad no solo era económica o de hambre, también necesidad de un lugar donde estar. Necesidad de tener tranquilidad en su corazón. La iglesia es probada por un lado, por el otro y por el otro. Y estamos a 2 capítulos de Hechos, capítulo 2, donde parecía que todo, ¡uy, qué tremendo! Sigue, por favor, avanzar. Sufren pérdidas terribles. Pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas en su derecho. A mí me impacta, más adelante va a aparecer el apóstol Pablo castigado y en un momento va a decir, paren un poquito, yo soy ciudadano romano con todo lo que significaba en aquel tiempo. Pero nadie se lo había preguntado porque merecía ser castigado. Hay derechos que tenemos y hay derechos que desconocemos y hay derechos que nadie quiere aceptar, pero hermanos, estemos atentos, estemos despiertos. Consultemos, busquemos del Señor. El Señor prueba su iglesia cuando nadie los escucha, cuando te sacan aquello que tenés, cuando te arrebatan aquello que vos creías. Y quiero ver allí 3 pasajes o 4, por favor, ponelos ahora que, bueno, pasan dolores y enfermedades, eso también es una prueba tremenda. Dolores y enfermedades, el año pasado ha sido tremendo por ahí a nivel iglesia en este tema. Sabemos lo que es estos golpes. Hay versículos ahí para un poquito. Fíjense, uno piensa y dice, a ver, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, lo leyó Sandra hoy en otra versión, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si esto es así, seguí por favor, Melissa. Dice el apóstol, no os engañéis, ahí nomás. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y seguro lo has escuchado, más de uno te dice, mira, si vos por ejemplo pones un billete, cosechás 3. ¿Sí? Si vos, no sé, sembrás tal cosa, cosechás mucho más de los que has dado. Y uno dice, gloria a Dios, qué bueno. Sigamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. También, palabra de Dios. Esta gente, ya les conté, ayudó, predicó, dieron de comer, sanaron a los enfermos, estaban presos. Y esto recién empieza, ¿eh? Eso en Hechos recién iba a comenzar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y el último, Cristo con toda claridad estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesucristo.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan menciona estas palabras del Señor. Claramente le dijo, en el mundo van a tener aflicción. Sin duda, cuando vos sembrás en el reino vas a tener los frutos acorde a lo que has sembrado. No lo dudes, en el reino. El mundo paga conforme a lo que el mundo le gusta pagar. Y hay circunstancias donde vos vas a actuar bien y el otro por ahí te va a responder mal. Y hay momentos donde vos vas a dar y vas a decir, ahora el Señor en abundancia me va a dar. Sí, puede ser que el mundo no te dé nada. Sí. Ubiquémonos en que todo este tiempo de prueba tiene un porqué, tiene un motivo. Esta iglesia necesitaba algo que es muy importante. Avanzá, por favor, Melissa. Dios permite las pruebas para sacar a relucir lo mejor de nosotros, lo mejor de su iglesia, lo mejor de sus líderes. No pienses ni por un segundo que por estar en el Evangelio no vas a pasar tiempos de pruebas, si no, no entendiste nada. No hablo de tortura, hablo de que vas a ir avanzando, vas a tener pruebas que van a ir sacando a relucir tu carácter, tu fe, tu conocimiento bíblico, tu amor real, tu capacidad de perdón y cosas de este estilo. Pedro, muchos años después, va a escribir, avanzada hermana, por eso, dice Pedro, estoy en la primera carta de Pedro, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Esto escribe el mismo hombre que hoy vimos en la historia. Fue apresado, amenazado, posteriormente será golpeado y finalmente morirá por causa del Evangelio. Él dice, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes, vos y el que está a tu lado, y yo también, pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, más valiosa. Sigue diciendo, así cuando Jesucristo aparezca hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres, dice Pedro, porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Y acá está el secreto de todo. Alégrense porque saben que al final de la prueba el Señor los salvará. Porque tienen en claro que la victoria es del Cordero. Porque claramente han entendido que ese tiempo de prueba hará a una iglesia mucho más fuerte. Porque cuando uno avanza en los capítulos, dice la Biblia que cuando avanzaban los cristianos, la gente decía, ahí vienen los que están dando vuelta al mundo. No había forma de pararlos, no había amenaza, no había castigo, no había prohibición, nada. Hablaban de Cristo, hacían milagros, predicaban con poder, bautizaban, crecían y crecían. El punto siguiente dice, Dios fortalece a su iglesia para pasar la prueba. Y esto, por lo menos a mí, y creo que a vos también, debe llenar de alegría tu corazón, como dice Pedro. Él nos fortalece para poder pasar la prueba. ¿Cómo nos fortalece? ¿Qué herramientas, qué armas nos da Señor? Menciono 3 o 4 que aparecen en el pasaje. Primero, les dio comunión unos con otros, les dio unidad, les dio la capacidad de tener un mismo sentir. Fíjate que no estoy diciendo, les da la oportunidad de que traten de estar unidos. No es que ellos debían intentar ponerse de acuerdo, eso no es así. Bíblicamente Él ya hizo lo necesario para que haya comunión en su pueblo, lo necesario para que podamos estar unidos. Si somos todos distintos y tenemos historias, gustos, sin embargo, unidos, dice Pablo en Efesios 4, por el mismo Espíritu. También respondió sus oraciones.
Cuando llega Pedro y Juan, ellos lo primero que hacen, lo primero que aprendemos debemos hacer, levantaron la voz al cielo y comenzaron a decir: Señor, tú que estás allí, todopoderoso, queremos expresarte lo que hay en nuestro corazón. Y Dios, dice el pasaje, cuando terminaron de orar, todo el lugar fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de la presencia de Dios. Eso es un regalo que Dios da a su iglesia para que nosotros podamos ser fortalecidos. La posibilidad de orar. Nunca veas la oración como una carga. La oración es un privilegio. La oración es un mimo que Dios te da. La oración es la oportunidad de sin protocolo avanzar ante el Rey y estando ante Él, derramar tu corazón. Les dio discernimiento. Dios fortalece a su iglesia con discernimiento. Me impacta este pasaje. Fíjense, los amenazan, están pasando hambre, han tenido pérdidas de bienes materiales y su oración no es: Señor, no podemos más. Señor, por favor, hace que nuestros negocios se reaviven de una vez por todas porque no sé cómo vamos a hacer. No es que dicen: Señor, te pedimos que saques, que mates a nuestros enemigos. No dice. No es que dicen allí: Señor, humíllalos y avergüénzalos delante nuestro, y entonces pon a tu iglesia en el lugar que le corresponde. La iglesia estaba en el lugar que corresponde, dependiendo de Dios. El discernimiento se marca porque ellos dicen: Señor, la verdad se ha levantado contra tu Hijo Jesús. Cuando alguien, no importa quién, ataca a la iglesia o ataca a los hijos de Dios, están atacando al Señor. Él dijo: se meten conmigo. Se lo dijo primero Antiguo Testamento a Moisés. Moisés decía: este pueblo es rebelde conmigo, y Moisés recibe la palabra: no es con vos el problema, es conmigo. No me quieren hacer caso. Y esta iglesia revela lo mismo. Señor, se han levantado contra Jesús. Te lo queremos decir. Discernimiento porque supieron pedir, no pidieron para ellos. Reitero, no pidieron para ellos. Danos denuedo, danos la capacidad de hacer las cosas mejor. Señor, queremos alabar con más soltura. Señor, queremos predicar con más claridad. Señor, queremos llegar al servicio con mayor entrega. Señor, queremos dar aún más todavía, con más generosidad. Da soltura a tu pueblo y continúa extendiendo tu mano con señales, con prodigios, con poder. ¿Qué pedimos nosotros? Ojalá que tengamos para la merienda. Oh, si lográramos que nuestro negocio avance, entonces clama al cielo y aprende a pedir con discernimiento. Algunos creen que el discernimiento es solamente para ver si el espíritu es bueno o es malo. A ver, ¿será que el espíritu es bueno o es malo? Yo te la simplifico. Pregúntale qué cree de Jesús. Ya ahí sacaste si es bueno o es malo. En base a eso solamente. Discernir lo mejor. Discernir lo que el Señor quiere. Discernir que estamos simplemente siendo probados. Y no podemos evitar pasar por esa circunstancia. El pasaje va a decir después que le dan nuevos líderes, porque sigan leyendo después ustedes, yo ya termino. Allí va a aparecer Bernabé. Y este hijo de consolación también va a entregar de los bienes que tiene, todo entrega a la causa. Bernabé, qué personaje, qué hombre importante en el libro de Hechos. Y termino. Me acuerdo que una vez predicando en Jardín América, me pasó una cosa que no muchas veces me ha pasado. Cuando terminé de predicar, se acercó una hermana y me dice: mire, pastor, todo muy lindo, pero a su predicación le faltó algo. Uy, no se imaginan. Pobre hermana, todavía está disciplinada, me parece. Voy a tener que llamar a decir que levanten, pobrecita. Nada, no fue así. Pero se acercó y me lo dijo así. Yo había hablado de el alfarero y el barro. El barro con manos del alfarero que le da forma, que lo vuelve a reinventar y cosas semejantes. Y en ese momento ella me dice: a vos, pastor, Isidora Araujo, se llama esta hermana, te falta una parte. Porque después que el alfarero le da forma a esta vasija la hizo Tania. Esta que tengo acá,
esta otra. Obviamente pasaron muchos años. No me acuerdo dónde lo compramos, qué juntaban los jóvenes. Ella puso esto que ella hacía. Está engastadita porque obviamente la hemos usado, por supuesto. Y acá tengo otra que nos regaló una hermana de Corrientes, Sara Concina. Esta tiene una plantita dentro, ¿sí? Preciosa. Me dijo, no solamente el alfarero le da forma al barro, no son iguales, cada una es distinta. No solamente si falla, las vuelve a recrear, que es algo que solo Dios puede hacer, sino que cuando ya están listas, ¿quién sabe lo que pasa? No lo digas, Sandra. Al horno, exactamente. Me dice, ¿sabes lo que pasa, pastor? Cuando terminó de darle forma, los manda al horno. Y a nosotros no nos gusta eso. Nosotros queremos escuchar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una vasija nueva. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, sí, es verdad, pero después te tiene que cocinar, hermano. Te tiene que pasar al horno, porque si no sos muy blandito. Si no, ante la primer cosa pones excusas, te estás esquivando o te estás desarmando todo. Para quedar con la forma que pensó el que hizo la pequeña vasija o la gran vasija, tenés que pasar sí o sí por el horno. Eso es Dios prueba a su iglesia. Eso significa. La iglesia que iba a cambiar el mundo, nosotros, parte de esa iglesia, necesitamos ser pasados por el horno para mostrar de qué estamos hechos y para que nuestra forma, nuestro carácter, nuestro pensamiento, de una vez por todas, realmente se consolide. Si está siendo probado, lo dice el Nuevo Testamento, alégrense. Significa que el proceso va bien. Señor, gracias te doy, porque permites que en este tiempo, en esta noche, podamos glorificar tu nombre. Gracias por tu amor tan grande. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de los que está aquí. Y Señor, al hablar de las pruebas y de las luchas, sin duda reconocemos que tú nos llevas a esos terrenos para que nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra entrega sea puesta a prueba. Ayúdanos a ser fieles y a descansar en ti. Te alabamos, Rey, te alabamos, Señor. Bendice a mis hermanos y mi vida. En tu nombre, Jesús, Señor nuestro. Amén.